Ya vamos a resolver y aquí seguimos. Les voy a mostrar un poco el sitio donde estoy. Aquí los niñitos jugando. Quedan 18 días para el viaje, 16 días. Quedan 10 días para el viaje, 6 días para camino al aeropuerto. Aquí un poquito llorando ya. 10 de marzo y ya vamos a salir hacia la frontera. Hola, mi nombre es Daniela Clark y en este video vamos a pasar por la segunda parte de mi historia de migración viajando desde Venezuela hasta Buenos Aires por tierra y avión. En el video anterior, que si no lo han visto les dejo el link en la descripción, quedamos en que estaba en Puerto Ordaz. Un dato de color es que yo compré supuestamente comida para el camino y lo que hice fue comprar papas fritas, una bolsa de chistris, galletas, unas manzanas y unas bananas, que en Venezuela se le dice cambur. Según yo iba a comer todo esto en el viaje. La burla. Menos mal que las personas que viajaban conmigo desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena de Guairén tenían comida más decente y me convidaron durante el camino de su sándwich de jamón y queso, porque si no, no sé qué hubiese pasado en mi vida. Por suerte, no era que iba a pasar hambre, sino que yo no me quería salir del presupuesto. Ojo, yo tenía mi fondo de emergencia, que eran los últimos bolívares que a mí me quedaban para usarlos por cualquier cosa. Y claro que los terminé usando con algo que nos pasó, que ya les voy a contar. Pero como ya habíamos dicho en el video anterior, de que uno siempre tiene que ser precavido y tener un plan B para todo, porque suceden cosas. Justamente antes de hacer este video estaba revisando mi mail y tenía un mensaje de Dropbox con un asunto que decía: solo porque la vida sea inesperada no significa que no debas estar preparado. Demasiada sabiduría. En fin, llegó el día 11 de marzo del 2018. Yo me levanté a las 5:30 de la mañana porque supuestamente mi taxi salía a las 6:30 de la mañana. Se van a dar cuenta que en todo el viaje va a estar lleno de muchos supuestamente, porque Latinoamérica al fin, que nada se da a la hora, nada salió como estaba planificado, ¿verdad? Entonces estuve allí hasta las 8 de la mañana esperando, la tipa no aparecía, la que me había vendido el viaje. Ya yo estaba, bueno, me sentía que estafada y varada en Venezuela. Por fin apareció, por supuesto, con un cuento de que el otro tipo se había enfermado, que le había cancelado, que estaba resolviendo, bla, bla. Por lo menos resolvió y llegó otro señor. Este señor se llama José, que de verdad José lo máximo, luego van a ver por qué. Al final terminamos saliendo como a las 8:30 de la mañana, debíamos llegar a la frontera a las 6 o antes de las 6 mejor dicho, porque a esa hora la cerraban y creíamos que llegaríamos, pero no sucedió. Y sí, pasamos 10 alcabalas, de las cuales nos pararon en 6. Imagínense, estábamos en el lugar que ha sido más saqueado de toda Venezuela, porque es el lugar más rico de toda Venezuela. Entonces era lógico, que igual es lógico entre comillas, porque es uno de los lugares donde se contrabandean más cosas en todo el fucking país. El punto, ese no es el punto, porque ya me fui por las ramas, porque me dio demasiada indignación y da y sigue dando indignación, es que entre eso
Y los accidentes, hubo un accidente de tránsito, que si nos paramos a no sé qué, porque el señor tenía que comer y bla, bla. No llegamos. No llegamos, pero durante todo el trayecto yo estuve conversando con José, el chofer, y digo yo estuve porque las demás eran espectadoras. Yo andaba a modo periodista interrogando a todo el mundo. Igual creo que también estaba medio tenso ahí, no tan tenso, pero con el hecho de que yo iba grabando y preguntando y eso. Y entre tantos cuentos, él me contó que en ese momento su hijo estudiaba en la misma universidad donde yo me había graduado, pero lamentablemente la había tenido que dejar porque se hizo muy costosa y más lo caro que era vivir en Caracas no le daba para costearse, así que se regresó a Puerto Ordaz, donde con la reventa de oro a él le daba para costearse la misma sede, pero se le hacía más fácil estando allí en su pueblo. Como esos, muchísimos cuentos. Por ejemplo, que si de mujeres que se venían desde Argentina y Brasil a operarse en Puerto Ordaz en ambulatorios porque les salía mucho más barato y había gente que habilitaba cuartos para la recuperación de estas mujeres. O sea, unos cuentos loquísimos. También que, por supuesto, allá gobiernan los militares malandros y pranes, o sea, gente muy, muy pesada y que debería estar en una cárcel, pero, por supuesto, estás en Venezuela, a donde todo el mundo le rinde pleitesías a esa gente, donde hacen lo que les da la gana. Y bueno, donde todo es un secreto a voces, pero mientras la gente tenga su plato de comida en la mesa, nadie vio nada. Está bajito por el verano. Esa lancha que va a venir. Ya entrando al reconocido pueblo El Dorado y al Parque Nacional, es horrible porque ya en la orilla de la carretera se ve el desastre ecológico que hay en esa zona. Abajo les voy a dejar varios links de documentales que cuentan sobre todas las cosas que están sucediendo y que vienen sucediendo de muchísimos años atrás y que nadie hace nada. Me refiero claramente al gobierno nacional porque la realidad es que han asesinado muchísimos activistas en la zona. La historia de no terminar jamás, yo estaba impresionada con todo lo que escuchaba porque además lo estaba viendo. No es lo mismo verlo por un documental que estar allí con las personas que lo viven día a día y además verlo. O sea, yo estaba impresionada porque era como en todo el país escaseaba la comida en ese momento, el efectivo, y resulta que ahí todo se conseguía. Y el efectivo es lo único que se movía. Bueno, y no se digan los dólares, los reales, el oro, casi que puedes comprar, o no sé, en ese momento se podía comprar un perro caliente, una hamburguesa, que sí, con oro. Son unas cosas que tú veías absurdas o escuchabas absurdas, que era como, ¿de verdad? No les puedo explicar cuando llegué a la primera bomba de gasolina que se veían los tepuyes. No, yo lloré hasta que los dejé de ver. Es que no podía creer que estaba allí, era la primera vez que estaba y además era de pasada, porque nunca pude conocerlo. Yo iba devastada. Después de tanto llorar, comencé a preocuparme y a estresarme por la hora, porque todavía nos quedaban como 45, 50 minutos de viaje para llegar a la frontera y eran las 5:40 de la tarde. La frontera cerraba a las 6. O sea, ya yo me imaginaba durmiendo en la frontera, varada, no sé qué iba a hacer.
y se comentaba que había mucha gente que tenía días esperando allí para poder pasar. Entonces se pueden imaginar, ya yo dije, no, ya está, o sea, cada vez era peor las situaciones en las que nos encontrábamos. De decir, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, me quedé varada. Llegamos a las 6:20 de la tarde. Obviamente estaba cerrada. Y para mi casi preinfarto, viene José y me dice que bueno, que él lo sentía mucho, pero que a él le habían pagado, era para llevarnos hasta allí y ya él no podía hacer más nada. Hermano, yo me iba a morir cuando ese hombre me dijo así, porque prácticamente nos está diciendo que nos iba a dejar ahí botadas. ¿Qué hice yo? Bueno, yo dije, me puse modo supervivencia, porque si yo una vez ya logré negociar mi secuestro, esto no iba a ser una negociación que iba a dejar pasar. Entonces él me decía que nos daba chance de resolver llamando a la tipa que estaba en Puerto Ordaz para ver si ella nos podía resolver algo desde allá o si le pagamos a él algo. Claramente la tipa no apareció nunca, además con nuestros pedazos de teléfonos que no funcionaban, que no tenían señal. Él me prestó el teléfono, la tipa no respondía, la tipa no respondía, la tipa no respondía. Una vez más. Dios, es que me acuerdo y me da tanta rechera. Y tenía, para rematar, a las dos pendejas a mi lado, quejándose, llorando, asustadas. Claramente las entendía, yo estaba pasando también por eso, pero yo estaba en modo supervivencia, manteniendo la calma, porque uno tiene que resolver, o sea, siempre tiene que haber alguien sensato a la hora de una crisis. Y en ese momento era yo, porque si algo me enseñó ese país fue a tener un manejo de crisis, bueno, pero sádico. Total, él me ofreció su celular, yo, bueno, ahí llamé como a un gentío que no tenía que llamar porque esa gente no tenía cómo resolver, que era que si a mi mamá o un amigo solo le estaba avisando de la situación, horrible, porque entonces los preocupé. Bueno, yo pensaba que ellos podían tratar de comunicarse con la tipa mientras yo veía qué hacía por allí. Entonces me puse modo líder de grupo, negociadora, madre, todo, porque las niñas estaban en crisis y llorando. Y yo dije, no, hermana, esto no va a suceder. Yo no voy a dormir esta noche aquí. Y el tipo, duro. Bueno, no, sí, yo les voy a dar otro chance más. Total que ya estaba anocheciendo. Y el tipo empezó a bajar la guardia. Y era así como que yo le decía, ¿sabes? Tú le harías esto a tu hijo. Ya después de todo lo que hablamos, todo es como, hermano, por favor, debe haber alguna forma. Nos vamos a una posada y nosotras dormimos ahí, mañana vemos cómo nos venimos, pero aquí no nos puedes dejar botadas. Apelé a sus sentimientos como debe ser, le decía, por favor, aquí no nos puedes dejar, o sea, imagínate, si eso le pasa a tu hijo, nosotros, ya, hermano, ya sé toda tu historia, por favor, ¿qué pasa? El tipo entró en conciencia, dijo, bueno, está bien, porque yo le decía, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ya tú te vas a regresar, bueno, nos regresamos contigo, yo no me voy a quedar aquí. Total que el tipo dice, bueno, no, yo me voy a quedar en una posada de unos amigos que no sé qué, vale esto, ustedes tienen plata. Y, o sea, era como, ¿por qué? ¿Por qué? Llamó a su posada de confianza, había una habitación disponible para 3 personas casualmente. Ahí dejé todo mi fondo de emergencia. Por eso digo, como que uno tiene que estar preparado, porque me dio justico. Y fue como mi salvación, y además no tuve que gastar dólares extra. Así que, hermano, hay que estar preparado para todo. Llegamos a la posada, nos arreglamos. Al final el bicho pana, ¿sabes? Como que nos empezó a decir, bueno, les llevo a comer para que no se queden aquí solas, porque además estaba todo oscuro, se había ido la luz.
¿Algo más podía salir peor? Dentro de lo mejor que nos estaba pasando, que fue que al tipo se le ablandó el corazón y no nos dejó botada en la frontera. Fue una cosa, por eso es que uno tiene que ser buena persona, andar con cuidado y siempre tener un plan B porque uno nunca sabe. Eran como las 11:30 de la noche ese día, así que nos regresamos a la posada. Ya durante la cena a José se le había súper ablandado el corazón. Pasamos toda la noche puteando a la tipa en la cena, era como, qué loca esa tipa. Y yo súper agradecida con él cada vez que podía, le decía que la vida se lo iba a retribuir, porque sí, yo hace unas horas pensaba que ahí se acababa mi viaje. Y José, si ves este video, hermano, quiero que sepas que no te olvido, fuiste un ángel de la guarda en ese momento, nos salvaste, así que por supuesto voy a estar agradecida siempre con la vida que me puso a semejante ser humano en el camino, aunque nos hiciste pasar un susto. Pero a ese nivel que después, cuando llegamos, él nos dijo que nos iba a llevar temprano a las 5 de la mañana a la frontera para que estuviésemos a tiempo. Y un nivel de responsabilidad después que hasta a las 5 de la mañana, bueno, a las 4:30 nos tocó la puerta, nivel alarma para que supiéramos que nos íbamos, y fue maravilloso porque yo dije, ¿ves? Gracias. Despertamos a las 4:30 de la mañana y todo se volvió a poner oscuro, metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque de repente escucho a la niña sollozando que había perdido los únicos $200 que había llevado para el viaje. Resulta que según los tenía en una colita en la mano, escondidos, y no supo que hizo la colita, levantamos todo, no sé qué, después de estresarnos, llorar, lo que sea, no encontramos la plata y además el estrés porque eso era lo que ella necesitaba para viajar luego cuando llegara al aeropuerto. Por todo lo que cargaba en las maletas tenía que pagar un extra. ¿Qué se puede esperar de una persona? Yo entiendo, una niña, 18 años, la mamá la había mandado sola en esas circunstancias, como con 2 maletas, un bolso, no sé qué, porque según el papá la esperaba aquí, pero era como, amiga, parecía que iba a Disney. En las maletas 10.000 zapatos, 50 kilos de maquillaje, secador, plancha, o sea, estaba más preocupada por plancharse el cabello en plena posada, que no había ni luz ni nada, que de otra cosa. Como, what the fuck. En fin, que ya van a ver porque la odié. Finalmente salimos a la frontera. Llegamos, era demasiado temprano, entonces dele a caminar, hermano, porque había que esperar mientras abrían la de Venezuela y la de Brasil, porque la de Venezuela la abrían a las 7 de la mañana y la de Brasil la abrían a las 8, y nosotros habíamos llegado allí como a las 5:30 de la mañana. Yo no puedo explicar todo lo que caminé con todo lo que cargaba encima. Yo sentí que eran 40 minutos que pasaron como una vida entera. Porque la movida era la siguiente: nosotros teníamos que llegar a la frontera de Brasil, a marcar la fila y anotarnos en una lista que ya había escuchado que la hacían, y luego de allí, una vez que hicieras eso, que abriera la frontera de Venezuela, te regresabas a sellar tu pasaporte con el sello de salida del país. Así que eso fue lo que hicimos, y no puedo negar que en ese momento dije, por Dios, qué útil, fue el momento más útil en el que pudieron haber estado estas 2 personas cerca de mí. Porque ellas después que ellas fueron primero, regresaron y fui yo, y era como, no perdí la fila. Y todas estábamos juntas para pasar a la frontera juntas. Entonces, al menos me sentí acompañada en esa parte. Así que estuvimos desde las 5:45 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cosa que pudo haber sido peor, pero que como ya yo estaba
amotinada con estos dos corronchos, yo les dije, mira, vayan a averiguar de qué forma se puede agilizar, porque ya yo había escuchado de una movida ahí en la fila, hablando con la gente, de que si le pagabas a los taxistas brasileros, tú te podías adelantar un poco más, porque ellos eran conocidos de los de la frontera. Pero no era como que había que pagarles como tal algo por debajo, ni nada, sino que era buscarlos y decirles a ellos que te ibas a ir a Boavista, que ibas a cruzar la frontera con ellos, pagarle el pasaje, era como asegurar tu pasaje con ellos. Entonces ellos iban y te hacían la vuelta. Y así lo hicimos. Fuimos, hablamos con, bueno, una de estas, que las puse, hermana, a trabajar, porque ya yo hice todo en este viaje. Ya yo negocié hasta nuestra estadía de anoche. Fue, averiguó, habló con uno. Después este tipo se movió, nos pasó, pero también nos dieron prioridad porque teníamos pasajes para casi nada, o sea, en 2 días, en un día, y a esa era la gente que le estaban dando prioridad para pasar, porque había demasiada gente en la frontera y muchos. También estaban que si se vacunaban, que si no tenían documentos, entonces era como todo un proceso, y por eso dejaban que las personas que estuviesen boletos pasaran más rápido. ¿Y qué otras cosas vi así en la frontera? Bueno, full venta de oro ahí en la frontera, en la fila, rarísimo. Cambios de divisas, euros, reales, dólares. Una gente más darks con unos bolsitos así todo. ¿Qué más? Bueno, gente que llegaba y cambiaban cualquier cosa, que si relojes, carteras, zapatos, la ropa a cambio de 10, 15, $5, y tú los escuchabas que era como para llevar, aunque sea eso, por el camino. Gente que venía dando coñazos desde Barquisimeto, desde otras partes del país, lejísimos, desde Maracay, Caracas, familias, o sea, muchísimas familias con niñitos. De verdad que, o sea, ver todo eso era como que loco estar ahí y presenciarlo, como, y tú también ser parte de eso, porque al final yo estaba allí también bregando para pasar con el mismo fin, que era irnos de Venezuela. Entonces, de verdad que me conmovió mucho la situación. Igual yo ya estaba que me pegaba un tiro de lo estresada, porque yo decía, mañana es mi vuelo, no, me voy a quedar aquí. Y bueno, y ahora aquí viene lo que todos están esperando, que era cómo fue que me robaron en la frontera. Les cuento. Resulta que cuando estamos allí en la cola, en la fila, como le digan en sus países, estamos allí y luego se me acerca una de ellas, de las chicas con las que yo estaba, a decirme que si por favor yo le podía hacer la caridad de prestarle parte de la plata que se le había perdido a la otra muchachita. Es decir, que si yo le podía prestar, aunque sea $100 para que ella sobreviviera. Ay, no, a mí me subió, me bajó, porque era como, me estaba poniendo en una situación súper incómoda. Yo tenía que asumir esa responsabilidad de una persona que tenía horas conociendo, ¿me explico? Bueno, total que me dio tiempo para pensarlo, y ya cuando nos estábamos yendo era como me decía, bueno, ¿qué pensaste? Porque llegábamos a Boavista y ya ahí nos separábamos todas. Y yo se los di. Yo le di plata, o sea, yo le di $150 porque ella decía que necesitaba 200, si no, no llegaba. Y yo le dije, mira, máximo te puedo dar $150, según ella me los iba a pagar después. Me dio el número de su mamá, la cédula, como que me dio todos los detalles, que cuando llegaran aquí lo íbamos a ver. Yo igual ahí en la frontera, como que le dije, mira, avísale a tu mamá que esto está sucediendo, porque por más que sea son $150. Es lo que yo
me sudé esos $150. Al final, obviamente, la tipa nunca apareció, ni me los devolvió ni nada. Fue una pálida porque yo pasé un tiempo aquí que yo dije, hermano, que los necesité, pero bueno, luego lo dejé ir porque dije, ¿qué vamos a hacer? Yo se los di porque si yo me hubiese visto en esa situación, yo también hubiese querido que una persona me ayudara. Y uno siempre tiene que hacer las cosas pensando en que a uno también le pueden pasar esas cosas. Quizás no siempre, pero ya todo lo que habíamos pasado allí y también eso, me explico, era como, ¿qué iba a hacer? Le iba a dejar ahí botada y que luego no pudiese llegar y la devolvieran y era una niña, 18 años, sola, era como no. Así que bueno, obviamente eso me comió la cabeza un tiempo porque me daba rabia, yo estaba en las mismas circunstancias aquí que ella, o sea, y se aprovechó de mi confianza, pero bueno, ya está, después lo dejé ir y lo superé. Pero así fue como perdí esa plata. Así que bueno, nada, estuvimos del timbo al tambo, al final logramos irnos, por fin, Dios mío, entramos, llegamos a que nos sellaran. Por suerte yo tengo un nivel de autocontrol, puedo parecer que yo puedo estar muriéndome del estrés y parecer que no estoy pensando nada. Así que por fin llegamos a que nos sellaran. Siempre hay un estúpido que me hace un chiste por mi apellido. El tipo me empezó a hablar inglés, nos reímos un rato. Y hermano, se acabó. Nos sellaron el fucking pasaporte de entrada a Brasil. En el próximo capítulo les cuento qué pasó en este trayecto desde que nos sellaron el pasaporte hasta que nos fuimos a Brasil, o sea, hasta que pasamos Brasil, que tiene que ver mucho con estas cosas que pasan en fronteras, que tienen que ver con casi tráfico de personas. Pero bueno, se las he hecho en el próximo capítulo, espero que este les haya gustado y recuerden suscribirse, dar like, comentarme, compartir, porque me están apoyando. Y los espero en el próximo video. Todavía no sé cómo hacer la despedida.